Hola, hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí de nuevo, es viernes y nos vemos con los seres de luz. Hoy tenemos con nosotros a María Magdalena. Bueno, decidme si se me oye bien, porque la semana pasada se me mojó un poquito el micro y no estoy segura de que funcione correctamente. Así que nada, me vais diciendo por favor en los comentarios. Muy bien, pues estamos en directo, vamos a canalizar a María Magdalena. Ella nos va a hablar principalmente hoy acerca... ¡Ay, gracias! Perfecto, ya os leo. Ella nos va a hablar, perdón, ella nos va a hablar principalmente de cómo encontrar la luz en nuestro camino. Genial, genial que se me oiga perfecto. Gracias. Y para aquellos que no me conozcáis, soy Marcia Carbonell, canalizadora profesional, así que ya llevamos más de 4 años con estos directos, ya somos veteranos, haciendo estos directos semanalmente para conectar con los seres de luz. Así que estoy muy feliz de poder seguir aquí y seguir contando con toda vuestra presencia, vuestra ayuda y esta unión que hace que sea aún más mágico. Dicho esto, para aquellos que no conozcáis mi proyecto, tenéis luzyconciencia.es para ir viendo un poquito de qué va. Y listo, así que no me entretengo y vamos a lo que vamos, que es canalizar a María Magdalena y a compartir sus consejos. Vamos a ver qué nos tiene preparado. Y ya sabéis que vosotros podéis hacerle llegar vuestras preguntas a través de los comentarios y ella va a escoger aquellas preguntas que se adecúen más a lo que hoy estamos trabajando o que vayan a responder a más personas. Vamos allá. Gracias. Bebo agua y empezamos. Mm. 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 Ay, me sereno. Les tengo que confesar que vengo corriendo de llevar los niños al colegio. Venía un poco tarde y ahora entro en la paz y la armonía. Ya, conectada de nuevo con María Magdalena. Os dice: bienvenidos sois, celebrando estos cambios de energía con todos vosotros. Pues sí, las energías cambian y cambian para mejor. Cambian para mostraros cuáles son los pasos que debéis tomar. En estas próximas 3 semanas sentiréis gran facilidad por conectar con vuestro camino de vida. Conectar con aquello que vuestra alma desea hacer en el aquí y en el ahora. No busquéis un camino de vida más allá de este tiempo que no sea el presente. Buscad aquello que os entrega la felicidad en el instante que respiráis, en el instante en el que tenéis más poder que en ningún otro, el presente. En estas próximas 3 semanas, que empezaron este pasado jueves, las energías cambian lo suficiente como para que un rayo de luz caiga fuerte sobre vuestro camino. Una luz con una vibración en concreto. Una luz con una vibración que solo aquellos que estén preparados para ver van a poder regocijarse en ella. ¿Y qué luz puede ser esa? La luz del entendimiento, por supuesto. La luz de la confianza, de la serenidad. La luz de aquel que no siente miedo en su corazón, sino ilusión por avanzar, ilusión por celebrar la vida. Celebra la vida conmigo. Celebremos todos la vida, para que de esta manera la luz que brilla fuerte sobre vuestros caminos sea visible, podáis distinguirlo con vuestra mirada interna, con vuestro corazón. Es una luz que no entra por los ojos, ni siquiera por el oído. Entra a través de la intuición, entra a través de vuestros órganos internos, entra vibrando y acelerando vuestro ritmo cardíaco cuando encontráis aquello que es acorde con vuestro anhelo divino. Un anhelo del alma, un anhelo profundo, un anhelo al que os acompaño estas próximas 3 semanas a vibrar
y además actuar en consecuencia. Yo soy María Magdalena y justo junto a mi compañero Jesús Sananda vamos a estar muy presentes en estas próximas 3 semanas para reconectaros con el camino, para reconectaros con vuestro llamado, para reconectaros con vuestra esencia divina. El camino de vida es aquello que vuestra alma desea manifestar, y no en un futuro lejano, sino en el aquí y en el ahora. Y en este presente, más que nunca, vais a tener el poder de transformar vuestra vida, de transmutarla, de darle el giro necesario para que se alinee a la perfección con aquello que desea mantener, con aquello que desea experimentar. 3 semanas, ¿podríais vivir de sueños durante 3 semanas? Simplemente 3 semanas. No es tanto tiempo, no es un largo periodo. Solo daos 3 semanas para vivir el presente, para vivir al máximo dentro de vuestras posibilidades de ilusiones y anhelos. ¿En qué se transformaría vuestra vida en 3 semanas? ¿Qué cambios acontecerían en aquello que llena vuestra agenda, en aquello que ocupa vuestro tiempo? Vivir de anhelos, de confianza, vivir de amor y de aquello que la ilusión hace avanzar vuestros pasos. Tan solo 3 semanas y estaréis escribiendo vuestro destino. Parece magia, ¿verdad? Es el universo ayudándoos. Es la magia de la vida, por supuesto, que abraza todo aquello que deseáis. Pues vuestros propósitos se unen a la perfección con los propósitos divinos de aquellos que os rodean y se unen aún más con los propósitos divinos de todo el universo. ¿Cómo no va el universo a ayudaros? ¿Cómo no van las estrellas a abrazar este sagrado momento de reconexión? Por supuesto, solo verá aquel que desee ver, y más allá de eso, solo verá aquel que esté preparado para ver. Y el que está preparado es el que se abre a la confianza, y el que está preparado es aquel que se abre a amar. Con el corazón por bandera, con la ilusión moviendo sus pasos. Tan solo 3 semanas os acompañamos fuerte. ¿Qué cambios llevaríais a cabo si tan solo durante 3 semanas pudierais vivir de sueños, de anhelos y de aquello que os hace verdaderamente ilusión? Se me empiezan a ocurrir cosas, ¿eh? Se me empiezan a ocurrir cosas. Oye, qué divertido. 3 semanas. Vamos allá. Yo me vais a disculpar. Siempre soy muy mala sabiendo los cambios astrológicos que se están dando. No lo sigo. Tengo una de mis hermanas, sí que está más al día y a veces le pregunto, oye, los seres de luz me han comentado tal cosa, ¿será que coincide con algo? Y bueno, siempre coincide, ¿no? Así que bueno, si hay algún experto en astrología, que nos comente si ha habido algún cambio esta semana que no sepamos. Si es así, estaré encantada de saberlo. Y si no, mi hermana nos pondrá al día y ya lo publicaré. Muy bien. Vamos a ver qué comentario, qué pregunta de las que nos habéis hecho llegar escoge María Magdalena en este momento. Gracias a vosotros que os voy leyendo. Gracias. A ver. Ahí. Jenny, hola María Magdalena y Marcé. Pido un mensaje para mí en estos momentos de mi vida. Vamos allá. El momento. Hablas del momento. Y yo te hablo del eterno. Este momento es una pequeña porción de lo eterno. Este momento es una miniatura de lo eterno.
Este momento es lo eterno. ¿A qué le entregas a la eternidad? ¿Qué le das a la eternidad? Tu vida, tu tiempo, tu esfuerzo, tus alegrías, tu paz. ¿Qué le estás entregando a la eternidad? ¿Cuál es el tesoro que te une a la eternidad, el momento presente? Para este momento de tu vida yo te entrego un tesoro. Respira el presente, respíralo e intégralo. Y date cuenta que aquello que entregas en cada instante es aquello que entregas a la eternidad, aquello a lo que elevas o condenas tu alma. ¿Qué haces con ella? Y el cierto es que la vida te invita a luchar. Lucha por tus sueños, lucha por tu bienestar y por aquel bienestar de aquellos que amas. Lucha por Madre Tierra. Lucha por los cielos y por la proclamación de nuevos tiempos, de nuevas eras. Pero sobre todo, convierte esa lucha en disfrute, en gozo, en motivación. Pues cuando la lucha está vacía, cuando el esfuerzo viene obligado, condenas a tu alma a una eternidad de sufrimiento. El instante presente es lo que os conecta con la infinidad. Y en realidad, los tiempos existen desde un lugar en el que la materia no hace posible el juego plástico. Pero vuestra alma no está atada a la materia y vuestra alma vivirá una vez y otra aquello a lo que estéis destinando vuestra alegría, vuestro amor, pero también vuestro sufrimiento. Y donde hay sufrimiento, hay pecado. Para nada. Uno debe luchar por lo que quiere y en ocasiones eso conlleva sufrimiento. Pero cuando se le pone amor y goce en el instante presente, ese sufrimiento es capaz de transformarse en sabiduría. Vengo a entregarte un hermoso regalo, el regalo de la confianza. El instante presente se tiñe de muchas energías. Procura que el tinte esté impregnado de amor. Amor para ti, amor para lo que te rodea, para quienes te rodean. Amor por tu tiempo, por tu destino, por tu presente. Amor por tu conciencia, por tu amplitud de mira, por ser capaz de hablar como lo haces, de obrar como lo haces. Observa que el amor es capaz de teñir, de elevar y de transformar todos tus instantes presentes y con eso transformar tu eterno. Quizá no podréis cambiar aquello que debéis hacer día tras día. Ciertas obligaciones se resistirán, pero teñidlas de amor, teñidlas de propósito, teñidlas de ilusión, y cuando así sea, se transformarán, de tal manera que el Eterno os contestará alto y fuerte: sí, el amor es lo que sois, el amor es lo que impregna vuestro instante presente. El presente es vuestro estado de conexión con lo eterno, y nada más poderoso que lo eterno existe en este universo y en otros. Así, uníos a través de él, desde el amor, para que os responda con toda la solemnidad
que existe y pueda jamás existir. De acuerdo. El amor es lo que sois. El amor es lo que os entrego. Gracias. Bonito mensaje en el que reflexionar. Gracias. Nos da pistas de cómo integrar estas próximas 3 semanas, ¿no? Nos invitan durante 3 semanas a vivir, ¿no? En la propuesta de María Magdalena al principio era durante las... Perdón, es que luego me cuesta recordar los mensajes, A veces se lo digo a mis alumnos cuando me dicen, es que canalizo y luego se me olvida una parte. Y a veces me tengo que volver a mirar los directos porque se me olvidan a mí también. Es normal, no pasa nada. En todo caso, cuando es normal porque, claro, hablas desde otra frecuencia. María Magdalena, al principio del vídeo, para aquellos que os habéis añadido ahora, que veo que sois unos cuantos, nos ha hecho una propuesta de estar las próximas 3 semanas viviendo nuestro instante presente desde un lugar en el que de goce, de anhelo, de aquello que nos hace ilusión. Así que con este mensaje tenemos más pistas del por qué es tan interesante que estas 3 semanas lo podamos hacer. Parece que estas 3 semanas tenemos una gran conexión con nuestro camino de vida y desde el presente podemos hacer ese llamado. Vamos allá. Voy. ¿Sí? ¿Aquí? Esther, hola, buenas tardes. ¿Algún mensajito? Parece que sí, bonita. Es la primera vez, creo, en un directo que me dicen, el que acaban de escribir. Genial. Me enseña una imagen, Esther. Me enseña un río con los bordes del río muy despejados y al lado un árbol. Es un árbol frutero. No veo la fruta. Me parecía que era una manzana, luego una cereza. Ahora veo que es que no estoy viendo la fruta. En todo caso es roja. Eso es lo que te puedo decir. Supongo que no será tan importante. Será un simbolismo. Me enseña... me enseña una niña leyendo al pie del árbol, Esther. Y me hace sentir que tienes el corazón lleno de ilusiones y de sueños, pero que asocias estos sueños con historias, como si eso no pudiera ser real fuera de los cuentos, de las novelas, como si esas realidades que tú anhelas tuvieran que ser para otras personas de ficción o muy lejanas a ti. Como si tu alrededor, a pesar de ser hermoso, no pudiera brindarte las opciones que tú anhelas en tu corazón, aquellas que te hacen soñar. Soñar despierta, dice. Y te dice, la vida es belleza, y belleza hay en infinitas partes. Muchos caminos te traerán belleza, Esther, pero solo uno te traerá plenitud. ¿Entiendes lo que quiero decirte, verdad? Tu corazón anhela, sueña, y sueña alto, y sueña grande. ¿Y por qué va a soñar alto y grande si no es para él? Uno no sueña un camino que no es el suyo. Uno no sueña un camino que no ha venido a caminar. Y quizá los detalles vengan a ser algo distintos. Y quizá los detalles sean traducciones o anhelos que se hayan distorsionado un poco por un personaje que siente carencia. Pero Esther, estate tranquila, porque aquello que sueñas en su base más primigenia, en su esencia más pura, es aquello que tu alma sabe que ha venido a vibrar. Uno reconoce su camino a través de los caminos de otros, pero nunca va a reconocer exactamente el suyo en el de los demás.
Un propio camino debe ser caminado por uno mismo. Los otros caminos, los que encontraréis en las novelas, los que encontraréis en los demás compartiéndolas, solo pueden haceros entender que hay algo en concreto de ellos que resuena en vuestra alma. En estos próximos días os invito a indagar acerca de ello. Cuando algo en vuestro corazón anhele el camino de otro, de una novela, o anhele un camino que has soñado desde bien pequeñita, como en tu caso, Esther, es porque ese camino en su esencia es aquello que su alma ha venido a integrar. Y esa integración es sagrada, y esa integración será dada a vosotros cuando aprendáis a confiar. Y confiar no implica deciros que vais a ser aquellos que tendréis absolutamente todo desde el instante de ya. Confiar implica saber que os llegará exactamente lo que necesitáis en el momento en el que lo necesitéis, y que el camino del otro no llegará inmaculado a vuestros pies, sino que el camino del otro os dará orientación, os dará ese faro de luz para que podáis reconocer la esencia que vuestra alma desea empezar a caminar. ¿Cuál es la versión del camino del otro que podéis llevar a cabo desde ya en estas próximas 3 semanas? Esther, ¿cuál es el camino que puedes desde ya llevar a cabo de eso que desde pequeñita sueñas? Haz lo posible, pues estas 3 semanas crean el cambio. Estas 3 semanas conllevan una magia especial. Alquimia le llamaréis a algunos. Palabra que me hace sonreír. Palabra que me hace recordar lo bello y hermoso que es estar encarnado como ser humano. Las ilusiones que se expanden en el corazón después de una noche oscura y tardía. Ahora ya es momento de brillar. Y para hacerlo, un paso tras otro, sin prisa pero sin pausa, dándoos espacio, no solo para soñar. Soñar estuvo bien en tiempos presentes del pasado, sino para actuar. En tiempos presentes del presente, la vida nos pide actuar. Y eso, queridos míos, actuará como faro, se proclamará como faro. La oscuridad os enseñó. Cierto es, días oscuros han acontecido y os han enseñado. Cierto es, nuevos días se abren. Cierto también. Abrazadlos dándoos cuenta de que os hablan de vuestro futuro, de que estos anhelos más que nunca vuestra alma sentirá fuerte en sus corazones. Y ahora sí, proclamándoos seres libres, proclamándoos seres capaces de vibrar en aquello que desean, vuestros caminos se juntarán unos con otros para crear una nueva sociedad. No una sociedad que vive desde la obligación y la lucha, sino desde los sueños y el propósito. Sí, entregadle propósito a vuestro presente, entregadle ilusión y anhelos. Y entended, y en concreto tú, Esther, que son el mayor regalo que os podemos entregar en este instante. Gracias. Vamos allá. Seguimos. Qué bueno, qué bueno. Bien, se me ocurren ya un montón de opciones. Estas 3 semanas lo voy a dar todo para vivir desde sueños, desde ilusiones,
para que hagan este cambio. Entonces, parece ser que estas próximas 3 semanas nos es más fácil darnos cuenta de aquello que nuestra alma, verdaderamente nuestra alma desea, pero además, aquello que manifestemos en nuestro presente durante estas 3 semanas será como escribir el inicio de una nueva etapa, pero no solo eso, tendrá un fuerte impacto. Todos los presentes tienen un impacto en nuestro eterno, en todo aquello que nosotros somos como esencia y aquello que designará nuestra vida entera. El camino de vida a veces la organizamos como en lineal, ¿no? En el inicio, o sea, perdón, en pantalla mejor, ¿no? Bueno, aquí, el inicio, aquí nacemos y aquí fallecemos y parece que el camino de vida tenga que estar como más cercano hacia el final, ¿no? Y no siempre es así, el camino de vida es un entero y a veces se entrelaza y va para adelante y va para detrás. Es algo un poco rebuscado de saber a nivel... o es algo complicado de entender a veces a nivel mental, pero solo deciros que toda nuestra vida forma parte de un único objetivo. Así que a medida que nosotros estas 3 semanas le demos fuerza a nuestro presente y desde este presente le demos fuerza a aquello que nos gusta y anhelamos desde algo tan profundo, pues eso se va a magnificar y se va a transformar en aquello que nuestra vida va a ser capaz de integrar. Incluso aquello que llevamos tanto tiempo soñando como cuando éramos pequeñitos, como en el caso de Esther, qué guay, qué bonito. Bueno, pues voy a darle voz a María Magdalena para que escoja otra pregunta. A ver. Perdón. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ana! Se me ha puesto por accidente, pero gracias. Sí, bendito día. Estaba refrescando los comentarios. Bueno, me alegro que no hubieras hecho pregunta, porque si no me hubiera sabido muy mal. Gracias por compartir tan bonito comentario. Ahí, ya lo tenemos. Uy. A ver. Ahí, ahora. ¿Está por aquí este o este? Este. Verónica, qué maravilla escucharte. Gracias. Me abro a vivir la vida de mis sueños. Yo también, Verónica. Ya somos 2 y seguro que muchos más. ¿Algún mensaje para seguir avanzando? Claro que sí. Seguro que ya somos muchísimos. Bueno, ahora somos, mira, en directo estamos 2.372 personas entre Facebook y YouTube. Qué chulo. La verdad que siempre me sorprendo. Yo creo que si estuvierais todos delante de mí, a veces digo, me es fácil hacer los directos porque en el fondo estoy delante de una pantalla, ¿no? Si estuviera todos delante de mí, seguro me quedaría así y no sabría cómo seguir. Me cogería el nervio ese de los nervios del escenario. Bueno, Verónica, por suerte podemos conectar desde el corazón, todos nosotros, y vamos a por ese nuevo comienzo. ¿Me enseña un cuervo, Verónica? Me enseña al cuervo como animal de poder, pero también como simbolismo. Es uno de tus animales de poder, es decir, es un espíritu de la naturaleza que acompaña tu camino. El cuervo habla mucho también de la clarividencia, pero más que la clarividencia, la capacidad de entender el pasado, el presente y el futuro. Verónica te dice que tienes una gran capacidad para entender el global, el pasado, el presente y el futuro, fusionarlos en este eterno que ella menciona. Y en este eterno, el cuervo se mueve con libertad. Así de la misma manera lo haces tú, Verónica, a través de tu alma, de tu conocimiento, de tus experiencias, razonamientos. Capaz de integrar los tiempos, tu sabiduría aumenta con fuerza y rápidamente. Quizá pienses que tengas poca experiencia. Quizá pienses que es poco el camino de la conciencia que has transitado como para ponerte al servicio, para proclamarte
a ti misma, aquella que ha venido a ayudar. Déjame decirte que nada más lejos de la realidad, nada más lejos, pues lo cierto es que el tiempo que llevas invirtiendo es lo eterno, porque tú eres capaz de conectar con lo eterno. No tengáis miedo de ser poco adecuados o estar poco preparados para vivir vuestro camino. Las 3 semanas han llegado ya a vuestra vida. Estas 3 semanas son el momento perfecto para desarrollarlo. Y nada, ni nadie debe mancillar eso. Pues si la vida os dice que estáis preparados, si la sabiduría eterna os dice que es vuestro momento, ¿por qué el razonamiento mental debería decir otra cosa? El razonamiento mental os habla, en muchas ocasiones, desde el miedo al rechazo, el miedo a equivocaros, el miedo a no estar a la altura. Ya lo estáis, ya lo estuvisteis, nacisteis con la altura suficiente, nacisteis con vuestros dones, vuestras capacidades, en semilla, preparadas para germinar. Y germinaron lo que germinaron, y llegaron hasta donde llegaron, porque así debía ser, porque así era el momento. Y para unos desarrollaron más y otros desarrollaron menos. Pero el Eterno os acompaña sin límites, más que nunca en estas 3 semanas. Y diréis, ya, pero ¿y si me equivoco? El Eterno os ayudará, el Eterno os guiará. Y eso implica que toda la sabiduría está al alcance de vuestras manos y que los anhelos que nacerán de vuestros corazones nacerán desde un lugar de razonamiento, desde un lugar de serenidad y también desde un lugar de asertividad. No tengáis miedo y no lo tengas tú tampoco, Verónica. Eres la unión de los tiempos y aunque lleves poco, lo llevas todo. Ponte al servicio, habla de tu verdad y todo aquello que compartas será aquello que tu alma necesita expresar. Tu camino empieza ahora, igual que muchos de los demás. Es cuestión de confiar en esa esencia, en esa llama que empuja tu vibrar. Amados míos, amados sois, dejadme deciros que os acompañamos intensamente. No tengáis miedo, la vida os acompaña. Vinisteis a brillar y brilláis ya muchos en confianza y en amor. Y esta confianza y este amor es de saber que todo está bien, tal y como está. Es lo que entregará a vuestro presente la vibración necesaria para transmutar lo eterno, para convertir aquello que no sois en una mentira, que se convierta a la vez en sabiduría, y una sabiduría que más teñida de amor se convierta en una verdad, y una verdad que os entregue lo que sí sois, lo que siempre fuisteis, y lo que desde siempre habéis estado preparados para brillar. Que el miedo no enturbie vuestro camino. Vuestras alas se preparan para volar. En estas 3 semanas, más que nunca, 3 semanas que ya han empezado a contarse, 3 semanas que ya han empezado a mover en vuestro corazón anhelos, preguntas, respuestas. ¿A qué le vais a destinar vuestro tiempo en estas 3 semanas? ¿Aquello que se lo destinéis? ¿Aquello que proclamaréis alto y fuerte que sois? Y si lo que hacéis no lo podéis cambiar, teñidlo de amor, para que el amor
tenga la vibración necesaria para volver a transformarlo en verdad. Y si aquello que destináis vuestro tiempo es vuestro anhelo, celebrad. Celebradlo alto y fuerte, pues estaréis escribiendo con letras sagradas y eternas vuestra verdad por el tiempo de los tiempos, por siempre, es decir, por ahora. Por ahora, es decir, por siempre. Gracias. Ay, me río. Yo soy una soñadora. Me doy miedo estas 3 semanas. Voy a estar todo el día en la playa, con el kayak, nadando con los pececitos, encima y debajo del agua. Pienso estar todo lo que pueda estas 3 semanas con todos mis hijos, mi familia y disfrutando muchísimo, muchísimo. Vamos allá. Bueno, voy a estar arrugada como una panza. Bueno, una pasa, en castellano es una pasa. Voy a estar arrugada de tanta agua que voy a tener. Muy bien, chicos. Bueno, no estoy segura de si ya ha acabado. Voy a preguntarle, porque me parecía mucho a clausura este mensaje. ¿Va a hacer una pregunta más? Vamos allá. Aquí. Vale. Marilu, María Magdalena, con mi alma deseo tanto un mensaje, pues te ha escuchado, porque de verdad parecía... A ver, bueno. Ahí. Ahí. Mira, me enseña una imagen con tus alas muy desplegadas. Me explica que lo que ella ha hablado hoy ha transformado en ti confianza. Está muy feliz de que así sea. Muestra satisfacción. También me muestra muchas más alas desplegadas. No todas, pero sabe que el mensaje llega y deja una semillita y que a lo largo de estas 3 semanas estas alas pueden irse desplegando, recordando pequeñas porciones. Algunos reaccionaremos enseguida. En mi caso siento que ya he reaccionado también. Ya estoy clink, preparada. Pues en tu caso también, Marilu. Y muchas otras personas. Los demás no os preocupéis porque a lo largo de estas semanas, si le ponéis ilusión, las alas se desplegarán y entrarán en la sintonía adecuada. Para ella tu mensaje es: sigue confiando. El camino de la verdad nació dentro. Escucha a tu alma, escucha a tu corazón. Y cuando de verdad sientas el amor, sabrás que estás por el buen camino. Y tu camino es un camino de luz, un camino dorado, un camino sencillo, pero puro, intenso y a la vez tranquilo. Date cuenta que tus alas desean volar tu verdad y que aunque no es la verdad de los demás, estás preparada, preparadísima para volarlo. Todo este tiempo vienes transitando sombras que ya no afectan a tu quehacer. Todo lo que liberaste deja la libertad suficiente para que tus alas vuelen y se desplieguen. Y sí, cierto es que vienes de un tiempo de sombra, pero una sombra integrada desde el amor se transforma en sabiduría, ¿recordáis? Así, a ti te digo, vuela alto, mi niña, vuela alto. Ya es momento de celebrar. Y a todos los demás, volad sin miedo, vuestras alas se despliegan.
vuestras alas empiezan a manifestar. Aquello que sembréis en estas 3 semanas son los frutos que recogeréis en la eternidad de vuestro presente. Daos cuenta que el tiempo es una ilusión y que la vida lleva hablándoos de vuestro camino desde siempre, en forma de anhelo, de alegría, de emoción. Confiad en ello, abrazadlo con serenidad y a la vez con ilusión. Abrazadlo con confianza. Daos cuenta de cómo el camino de los demás os puede servir de orientación. Aquello que admiráis en otros es aquello que vuestra alma tiene en su interior. Llevadlo a vosotros, transformadlo en vuestra sintonía. ¿Qué es aquello que vuestra vida puede hacer por vosotros en este instante y que se parezca a aquello que otros hacen de vuestra acción, de su acción, vuestra admiración? Recordad siempre que la vida os está acompañando, que la fuerza de todos los seres de luz está con vosotros, de todo el universo, del eterno y de Dios mismo. Recordad siempre que María Magdalena y Jesús Sananda os han acompañado estas 3 semanas, desde ya, desde este presente, a toda la humanidad. Con amor e ilusión, alzad el vuelo, abrid las alas. Es momento de brillar vuestra verdad. Ahora más que nunca, estamos aquí para acompañaros. Y queridos míos, debéis saber que sí, que la magia se dará, que todo tendrá frutos cuando es plantado desde la verdad y regado con amor. Os amamos profundamente. Sentid nuestro amor. Muchas gracias por estar aquí de nuevo otro viernes compartiendo estos directos. Son siempre un placer tremendo, un placer inmenso. Muy feliz de que tengamos estas excusas para seguir compartiendo. De verdad que es para mí un placer y un honor, a pesar de que soy canalizadora y podría canalizar esto en cualquier momento del día, si no fuera porque tenemos estos encuentros y no fuera porque nos reunimos los viernes, muy probablemente pasaría por alto la gran mayoría de mensajes que nos hacen llegar. Así que estoy feliz de compartir con vosotros y de así nos nutramos todos. Vamos a transformar nuestros caminos, vamos a hacer esta magia o esta alquimia o esta conexión con el todo para que todos nuestros caminos tengan la fuerza, ¿verdad? Te he dicho, para convertirnos, entrelazarnos y generar esta nueva sociedad. Os mando un abrazo muy grande. Gracias por estar aquí. Un placer conectar con todos vosotros. Y nada, deciros que si lo deseáis y os apetece, también tenéis disponible la membresía. De hecho, ahora en una horita más o menos nos veremos con la membresía para hacer canalización grupal. Dicho esto, os mando... y también, es verdad, siempre se me pasa explicaros de todo. Yo lo siento, soy un poco despistada con estas cosas, pero he abierto las nuevas fechas para el nuevo grupo de Aprender a Canalizar, que serán el mes que viene, en mayo, a mediados de mayo, empezamos nuevo grupo. Así que si os apetece, en la web de Luz y Conciencia, en próximos eventos, ya lo tenéis publicado, Aprender a Canalizar con acompañamiento. Si no, ya sabéis que también tenéis la versión que es a tu ritmo, que la podéis hacer cuando queráis. Pero los cursos con acompañamiento son los que las plazas siempre van un poco más solicitadas y van un poco rápido. Así que si os apetece, pues ahora es el momento. Os mando un abrazo muy grande y ya no me extiendo más. Un placer compartir. Gracias por todo vuestro amor. Leo vuestros comentarios. Vuestros corazones me llegan siempre al corazón. Gracias. Hasta pronto. Nos vemos la semana que viene con la mayoría y con los de la membresía en una horita. Adiós.